Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, una vez más estamos con ustedes. Avanzamos en esta lección número 12, es la penúltima del trimestre. Eso tiene sus implicaciones en la medida en que nos acercamos al final del trimestre. Aquí en Radio Amanecer en Estudio hacemos mención de la próxima guía de estudio. Señores, un estudio muy interesante que estaremos realizando sobre el libro de los Salmos. ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene de ese libro? ¿Qué es lo que le llega a su mente cuando usted está leyendo el libro de los Salmos? El libro de los Salmos pertenece a lo que es la poética hebrea, y este nuevo trimestre que muy pronto se va a iniciar, pues tendremos todos los detalles sobre el libro de los Salmos. Por lo tanto, ya usted puede empezar a visitar las tiendas IAPA para que pueda adquirir el material de estudio para el próximo trimestre, y les aseguramos que será una gran bendición. El día que usted vaya a abrir el libro de los Salmos, lo va a mirar de una forma diferente por el contenido que tiene. Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos en el día de hoy. Seguimos adelante en la presentación de la lección número 12 de este trimestre. Para hoy estaremos estudiando el milagro de Purín. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy, el milagro de Purín. Es un placer saludar aquí en cabina al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros en los comentarios durante todo el trimestre. Muchas bendiciones, pastor. Bueno, aquí estamos, seguimos adelante, firme y fiel en el nombre del Señor. Este compromiso, esta responsabilidad, no solo nos lleva al final y al cierre de un trimestre, análisis de la lección, estudio y crecimiento, sino más bien en lo que se ha recibido sobre todas las cosas. Ha sido de bendición, y creo que cada uno de ustedes de manera personal, en lo que ha podido estudiar en sus materiales y en lo poco, lo mucho o lo breve que ha escuchado, creo que hemos conectado y somos parte unos de otros en el nombre del Señor. Esta hermandad, esta familiaridad, esta relación no termina, sino que nos hacemos parte unos del otro, y qué bueno que podemos amarnos y apreciarnos. Cualquier cosa, seguimos creciendo, firme en el nombre de Cristo. Amén. ¿Podemos orar en este momento? Gran Dios, Padre nuestro, te damos gracias. Gracias porque nos permites progresar cada día y nos permites avanzar de tal manera que podemos, todos los que de una u otra forma han escuchado, han valorado y han sido parte de este estudio, han recibido lo poco o lo mucho de las bendiciones que nos das a través del conocimiento de tu palabra. Te pedimos que nos perdones, que nos des cada día esa inclinación a reconocer nuestros errores, a confesarlos y apartarnos para alcanzar misericordia. Gracias porque sabemos que el Espíritu Santo ha estado trabajando con nosotros fuertemente durante este trimestre, y reconocemos que la gloria y la honra la merece y la tiene nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Guíanos una vez más en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, apreciados amigos, queridos oyentes, Pastor Machuca, sería importante que si nosotros vamos a hablar acerca de el milagro de Purín, nosotros pudiésemos en este momento dedicar algunos minutos para hablar acerca de lo que es esta fiesta de Purín, que en cierto sentido, cuando usted lo relaciona con lo que hemos estado estudiando, está muy íntimamente relacionado con el milagro que Dios hace de la liberación del pueblo judío cuando estaba en peligro allí en Persia de desaparecer como nación, pero Dios, utilizando los medios que Él sabe hacer, en este caso los consejos de Mardoqueo a la reina Esther, se produce una liberación, y básicamente eso es lo que significa el término de Purín.
Cuando nosotros analizamos directamente el término, al principio, en la introducción de la semana, decíamos que su significado tiene que ver con echar suerte. Y el pueblo judío aprovechó esta ocasión donde un decreto que favorecía su exterminio o destrucción por alguien que estaba motivado por prejuicios raciales, y más aún por aquellas personas que habitaban otras naciones que eran contrarias al pueblo de Dios, y que tiene un contexto también de cómo Dios había ordenado quitarlas de en medio, y el pueblo, como lo registra Deuteronomio, debía ejecutar esa acción tan pronto tuviese reposo al poseer y entrar en la tierra que Dios le había prometido. Lo cierto es que Amán, un descendiente amalecita, se había posicionado a través del tiempo y había crecido su liderazgo y riqueza. Lo había ahora puesto todo para conseguir un exterminio del pueblo de Dios, debido a sus creencias, debido a que no reconocían, y más aún el interés que tiene de desaparecerlo viene por otra motivación del enemigo del pueblo de Dios, es decir, el mismo Satanás. El día que se señaló para esto fue un día en el cual también el pueblo de Dios fue favorecido con un contradecreto para que se puedan defender. Noten ustedes que el texto bíblico refleja, orienta que la guerra directa fue contra aquellos que procuraban su mal, es decir, aquellos que se habían preparado, que habían hecho de manera pública y clara que estaban dispuestos a ir en contra de los miembros del pueblo de Dios. A esos fue a quienes el pueblo se preparó para defenderse en su contra y hacer la guerra. No fue que ellos aprovecharon esto de manera maliciosa para hacer y deshacer y provocar algo que afecte la nación, la economía. No, porque no era esa la intención. La intención que había era dignamente defender su pueblo, su vida, su nación. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 443, se registran algunas declaraciones muy importantes donde nosotros vemos el accionar de Dios también protegiendo a su pueblo. Noten, en el día señalado para su destrucción, los judíos se juntaron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero para meter mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie se puso delante de ellos, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Ángeles excelsos en fortaleza habían sido enviados por Dios para proteger a su pueblo mientras éste se aprestaba en defensa de su vida. Noten bien aquí, en defensa de su vida. Ustedes entonces podrán tomar en cuenta que como celebración de esta liberación del pueblo de Dios, entonces notamos cómo el pueblo de Dios a partir de ahí escoge con mucha motivación y mucho interés que este libro de Esther quede registrado en el canon bíblico, porque lo que representa es una lucha, una liberación del pueblo de Dios en un momento donde se procuraba su mal, su destrucción. Y esta fiesta de Purim se usa para que entonces se pueda recordar esta acción de Dios en favor de su pueblo. Definitivamente es así. La fiesta de Purim, como bien está señalando Pastor, es la celebración del pueblo judío conmemorando esa salvación en la antigua Persia, donde estaba allí como de paso, uno diría. Estaban esclavos allí. Y esta festividad se lleva a cabo el día 14 del mes hebreo de Adar, que generalmente cae entre febrero y marzo del calendario gregoriano. Es importante destacar en este sentido que Purim es allí en la fiesta de Purim se hace lectura al libro de Esther, que narra la historia de cómo la reina Esther, con la ayuda de su tío Mardoqueo, básicamente la intervención divina utilizando a estos personajes, salvó al pueblo judío de la conspiración del malvado Amán, quien era el consejero del rey Asuero,
y la lectura del libro se realiza en una sinagoga, hemos dicho, o en las sinagogas, ¿no? Hemos dicho que la sinagoga, para no confundir el término, no es una iglesia, no es un templo, es una casa de estudio donde mayormente iban 10 judíos acompañados con sus esposas y sus hijos, y se daba la lectura de las escrituras. Así se hacía la lectura del libro realizado en la sinagoga, y cada vez que se menciona el nombre de Amán, se hace ruido con matracas, conocidas en hebreo como grojers, para borrar su nombre, es decir, borrar el nombre de Amán. Y durante esta fiesta de Purim se lleva a cabo la misvat de dar caridad a los necesitados. Esta es una oportunidad para asegurarse de que todos los que participan en esa celebración ya se consideran como un momento de alegría y de generosidad. De manera que esta festividad alegre, que se celebra la supervivencia del pueblo judío en tiempos de peligro y de persecución, hay que recordarlo siempre, es una ocasión para la alegría, la solidaridad, la generosidad, en la que se recuerda la importancia de la fe y la valentía de estas personas que estuvieron allí involucradas en la liberación del pueblo judío cuando estaba allí en Persia. En el libro de Esther, el capítulo 9, los versículos 1 al 12, encontramos una base clara de parte de todo lo que sucedió. Quisiéramos invitarle a que nos acompañen a esta lectura. Esther, capítulo 9, los versículos 1 al 12. Ahí leemos: en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Continuamos con la lectura de este interesante capítulo, los versículos del 6 al 12. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Adirata, Parmasta, Arisai, Aridai y Abaizata, 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino de los judíos, han matado a 500 hombres y a 10 de los hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Así nos dice la lectura citada de Esther, capítulo 9, los versículos del 1 al 12. Aquí vemos lo que conocemos como el milagro de Purim, porque de una manera inusual, esto que se propuso en contra del pueblo de Dios, nada más y nada menos, fue una gran liberación para que estos contasen con la aprobación de Dios en su defensa. Fíjense cómo la ley para destruir a los judíos
no fue revocada. Sin embargo, notamos aquí cómo se emitió una nueva ley que les permitió a ellos defenderse. Es necesario que podamos ver que Dios obró mediante este acontecimiento. Como bien leíamos, ángeles de Dios protegieron y cercaron al pueblo para su protección en medio de todo lo que antes ya se había dicho. Fíjense cómo desde el principio Dios vino preparando el medio, vino preparando todo para que se valorara y se entendiese el lugar que ocupaban los judíos en el reino. Porque el texto que leímos dice que Amán se engrandecía. Es decir, que de alguna u otra manera avanzaba y prosperaba en la corte, en el palacio. Y la consideración de este hombre ya poderoso fue parte también de lo que llevó a que muchos no pensaran, no entendieran que debían unirse o debían ponerse en contra para que el pueblo sea exterminado. No, mis queridos. Al contrario, esto fue utilizado para su favor, y ahí, como vimos en el capítulo 8, versículo 17, y muchos de los otros pueblos se hacían judíos. Este es un gran ejemplo de cómo el Señor pudo obrar para llevar a las almas perdidas al conocimiento de Él, porque lo que fue provocado con una intención ahora permitió que las personas se acercaran y conocieran más del Dios de los judíos. Por eso nosotros creemos mucho lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. A los que aman a Dios, todas las cosas se les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Notamos cómo el Señor va arreglando las circunstancias que en un momento determinado uno pudiera decir eso era muy desfavorable. Y dándole seguimiento a lo que hemos estudiado, señores, cómo de la forma, el tacto que utiliza Mardoqueo con esta muchacha llamada Esther o Hadasa, como usted quiera llamarle, cómo la va conduciendo paso a paso hasta que llegó el momento cuando hubo que revelar la identidad de ella y de los judíos que vivían allí, cómo entonces la reina Esther empieza a negociar con el rey, y esto fue tan maravilloso y espectacular, la forma en que Dios libró a ese pueblo, que las personas que vivían ahí, que no pertenecían al pueblo de los judíos, empezaron a entender que el Dios de los judíos es un Dios maravilloso. Se ha dicho, y quizás algunas personas mirando el texto bíblico dicen, bueno, pero es que ni siquiera se menciona el nombre de Dios. Esos acontecimientos, señores, y enfatizamos el hecho de que se diga son judíos, hay que preguntar, ¿y cuál es el Dios de los judíos? Todo el mundo sabe, Jehová de los ejércitos. Y eso fue lo que aconteció allí. La historia indica que muchas personas empezaron a temer al Dios de los judíos porque obra maravilla, obra milagros. Y reiteramos una vez más, señores, Dios utiliza las circunstancias y la va arreglando para que los momentos que podrían resultar difíciles para el pueblo de Dios, entonces hay una gran bendición, y Dios utiliza ese milagro para que otros también se puedan enterar e interesarse de que el Dios del cielo es el Dios de los judíos, como es su Dios, como es nuestro Dios, y es así como obra nuestro Creador. Quisiera, pastor, que junto con nuestros amigos y hermanos reflexionáramos en 2 párrafos de una cita especial que encontramos en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, páginas 427 y 428. Me gustaría que usted lea la última, que es la de la oración, libro de la oración, página 20. Yo voy a leer la primera y quiero que usted lea la segunda, porque mire, pastor, amigos, creo que nosotros estamos en un momento culminante en la historia de este mundo. Y es necesario que levantemos bandera a favor de Dios, porque es necesario estar de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos, como bien acota una cita. Dios obró siempre en favor de su pueblo en su más extrema necesidad, cuando parecía haber menos esperanza de que se pudiese evitar la ruina. Los designios de los impíos, enemigos de la iglesia, están sujetos a su poder, y su providencia es capaz de predominar sobre ellos. Él puede obrar sobre los corazones de los estadistas. La ira de los
turbulentos y desafectos, aborrecedores de Dios, de su verdad y de su pueblo, puede ser desviada, como se desvían los ríos cuando Él ordena. La oración mueve el brazo de la omnipotencia. El que manda las estrellas en su orden en el firmamento, cuya palabra domina todo el mar, el mismo Creador infinito, obrará en favor de sus hijos si ellos le invocan con fe. Él refrenará las fuerzas de las tinieblas hasta que se dé al mundo la amonestación y todos los que quieran escucharla estén preparados para el conflicto. Tremendo. La verdad que me impresionó mucho esa expresión de que la oración mueve el brazo de la omnipotencia. Tremendo. Por eso nosotros insistimos, señores, y aquí en la radio somos muy constantes en motivar a la oración con nuestros segmentos de la oración, porque es que definitivamente esta declaración dice que la oración mueve el brazo del omnipotente. Más aún, la cita que usted había mencionado y que compartimos a continuación, la oración de la página número 20, allí se nos dice: si hubiera más oración entre nosotros, más ejercicio de la fe viviente y menos dependencia de los demás, habríamos avanzado mucho más en inteligencia espiritual de lo que avanzamos hasta aquí. Necesitamos una vivencia profunda, individual del corazón y el alma. Entonces seríamos capaces de decir lo que Dios está haciendo y cómo está trabajando. Necesitamos tener una experiencia viviente en las cosas de Dios. No estamos seguros a menos que la tengamos. Si hubo un tiempo en nuestra historia en el que necesitamos humillar nuestras almas, nuestras vidas delante de Dios, es ahora. Necesitamos ir a Dios con fe de que todo está prometido en la palabra y luego caminar en toda la luz y el poder que da Dios. Esta declaración nos hace pensar en la forma en que obró Mardoqueo, así como lo hizo también Esther, y nos invita a llevar una vida de oración constante. Sabe, Pastor Machuque, amigos oyentes, he dicho en varias ocasiones que en muchas oportunidades nosotros queremos vivir con oraciones prestadas. Repita eso, pastor. Queremos vivir con oraciones prestadas. Explíqueme un ching eso ahí. Porque no está diciendo que no debemos orar por los demás. Sí, debemos orar por los demás, pero Dios nos ha dado la capacidad de razonar y poder arrodillarnos allí en su habitación de manera privada, rogarle a Dios de manera individual. Y eso es básicamente lo que está diciendo. O sea, el hombre colocado bajo la dirección de Dios puede hacer grandes cosas y puede mover, como decíamos ahí, la mano, el brazo de la omnipotencia. Quiere decir que si nosotros entendiéramos realmente lo que significa estar en oración constantemente, estuviéramos practicando más ese ejercicio espiritual que a veces, por supuesto, es muy descuidado por nosotros. Así es. Creo que los desafíos que contemplan la lección, esa lista de oración que hacemos para la semana o que tenemos de manera personal, o que por motivo de estar pendiente a la propuesta que nos ofrece cada día o nos dan estos estudios, debiéramos no solo por el programa o por el estudio hacerlo, sino que sea una práctica habitual en nosotros. El desafío es a que podamos orar para que Dios nos dé valor para compartir algo que Él ha hecho por nosotros con una de las personas de la lista que tenemos o que conocemos o que sabemos. Pidámosle a Dios que nos dé ese valor. Número 2, también comienza un diario de pequeñas o grandes cosas especiales que Dios hace por ti, revisándolo y también orando para que Dios traiga estas cosas a tu mente en el momento justo para que puedas compartirlas con alguien. Favorecemos esto. La iglesia tiene un departamento, hay un ministerio que se llama la oración.
y no solo como el hábito que cada cristiano debería tener, sino más bien cómo mover a la iglesia, a la masa, a la congregación, al grupo pequeño a orar. Felicito grandemente a la iglesia Apocalipsis 2, quien tiene cada día, repite en sus grupos que maneja específica el grupo general de WhatsApp, esta lista de oración por la familia, el seguimiento que ha estado dando continuamente. Eso es un ejemplo digno de imitar, y siempre lo hacemos como parte de una referencia para que estemos pendientes en la oración. Podemos obligarnos para hacer un hábito de una vida de oración, procurando esa oración intercesora, esa oración de bendición, esa oración de poder, esa oración de intercesión, para que podamos realmente volver al altar. Esa iniciativa de oración de nuestra iglesia a nivel mundial ha llegado a buena hora para individuos, para familias, para personas, para gente como usted y como yo, que escucha y que estamos hablando. Amén. Señores, qué bueno es finalizar así, con una motivación tan importante a la oración, y es precisamente que queremos motivar en esta hora a nuestros oyentes para que demos gracias a Dios en oración. Padre que estás en los cielos, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, para nuestra corrección, se escribieron a fin de que a través de analizar estas historias nosotros podamos ser fortalecidos. La historia de Mardoqueo, la historia de Esther y el pueblo judío es una historia para repasarla siempre, porque históricamente estás interesado en la conducción de tu pueblo, para bendecirle, y nosotros aceptamos en el día de hoy ese gran desafío de convertirnos en personas que con mucha frecuencia estemos acudiendo a ti mediante la oración. Dirige nuestras vidas hoy y siempre, y que la misma pueda ser un factor de bendición para todas las personas con las cuales nos codeamos. Favor que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.